Muy buenas. Avatar: El sentido del agua o Avatar 2 es una película y por lo tanto una historia completamente irracional. Y es irracional porque es una historia que intenta llegar hacia ti, hacia el espectador, de forma completamente emocional, a través de tus sentidos. Es una película y una historia que intenta llegar su mensaje a través de tus oídos y de tus ojos y intentar enamorarte del mundo de Pandora a través de los sentimientos de cariño y ternura y que empatices con ese mundo. Y paralelamente quiere que sientas odio y repulsa hacia la fuerza antagónica, hacia los seres humanos. Y todo eso la convierte en una película irracional, porque intenta despertar emociones en ti, que sientas la película, que sientas el mensaje, no que lo entiendas, sino que lo vivas a través de tus emociones. Y eso al final constituye todo un deleite audiovisual de esta película, tal y como ocurrió hace 13 años con la primera película. Porque recordemos que Avatar, la primera en el 2009, causó muchísimo impacto en la sociedad en general, porque era una película bastante rompedora. Y yo creo que esta vez se ha vuelto a conseguir. James Cameron ha vuelto a conseguir una historia y una película que ha vuelto a impactar al público en general. Al menos a mí. Por lo menos conmigo sí lo ha conseguido. Porque estamos ante una película muy grande en absolutamente todos los sentidos. En escala, en presupuesto, en imagen visual y auditiva, en presentación, en historia, en narrativa, en absolutamente todo. Es una película que a mí por lo menos me ha hecho sentir bastante. Y de las 3 horas que dura, de tan absorbido que te sientes por el mundo, por la película, por Pandora y por todo ese deleite audiovisual, realmente no ves pasar el tiempo para nada lentamente. Y eso es porque la película también tiene un ritmo bastante bueno, alternando continuamente entre momentos de ternura y momentos de tensión. Todo en esta película yo lo he sentido más magnificado, más agrandado con respecto a la primera. Incluso ahora que me paro a pensarlo, a recordar la primera, que la vi hace una semana o así por revérmela antes de ir a ver la segunda, realmente la siento como más pobre, de menos presupuesto. Es como que la versión beta de la segunda. Y la segunda, en mi opinión, hace algunas cosas bastante bien y se siente como una verdadera continuación y no solamente como un copia-pega de la primera, simplemente más grande, sino que hace algunas cosas en las que evoluciona con respecto a la primera. Y vamos a ello. Como ya acabo de decir, esta historia se cuenta absolutamente a través de los sentidos. Se apoya muchísimo en lo audiovisual, porque lo que quiere hacer Avatar es que tú te enamores de lo que es el mundo de Pandora y consecuentemente también de sus habitantes, de los personajes y de los protagonistas. Entonces por eso ahí todo ese hincapié en mostrarte esos grandes planos visuales tan bellos, acompañados de una banda sonora que también hay que destacar, porque lo que consigue la banda sonora es magnificar y terminar de cimentar ese impacto audiovisual que recibes. La percepción final queda absolutamente atada gracias a los dos elementos, a través de los dos sentidos a través de los cuales digamos que te ataca esta película. Y lo que pretende la historia es que sientas cariño y ternura por todo ese mundo, y así es como empatizas con ello a través de lo visual. Por contra, tenemos todo lo que es la fuerza antagónica, los seres humanos, y yo creo que esta es la única película que realmente te hace, al menos a mí, sentir vergüenza y odio de ser un ser humano, porque realmente tal y como se expresa el ser humano aquí como una raza avariciosa, es que realmente en el fondo sí lo somos. Y allá donde vamos, convertimos cualquier ecosistema en un desierto, tal y como se muestra en esta película, por desgracia. Entonces, realmente, esto es algo que sí mantiene con la primera, que es el mensaje político. Y en ese sentido, yo, la verdad que, echando la vista atrás, después de haber visto esta película, yo me alegro de que mis predicciones de cómo iba a ser esta película, o lo que yo me esperaba encontrar en esta segunda parte, no se han cumplido, y me alegro de ello. Porque después de haber visto Avatar: El sentido del agua, me he dado cuenta que si se hubiesen cumplido mis predicciones, estaríamos hablando de una película que es igual que la primera, absolutamente igual, solo que más magnificada. Esta, sin embargo, se siente como una auténtica continuación y que hace evolucionar a la historia en un poco otra dirección de forma independiente, pero obviamente basándose en cosas que se han contado en la primera. Como por ejemplo, aquí ya no tenemos ese elemento filosófico que reflexiona sobre la relación del ser humano con la tecnología. Aquí ya la tecnología de los avatares y operar a través de ellos se da por hecha, tal y como se estableció en la primera película, y eso esta secuela lo coge de base y simplemente lo continúa. No, aquí no está esa reflexión filosófica, sino que aquí hay otra cosa completamente diferente alrededor de la cual gira toda la trama de esta película, que es la familia. Además del mensaje político de fondo, de crítica social, de cómo estamos reventando el planeta allá donde vayamos, y la avaricia del ser humano, la trama central de esta película es la familia de Jake Sully y de sus hijos, y aquí se amplía muchísimo el abanico de personajes, y tenemos a todos sus hijos e hijas. Y yo, aun a pesar de que sean muchos, a mí no me sobra ninguno, al final no me ha sobrado
ninguno, porque realmente en esta película se establece muy bien la jerarquía de personajes. Según su protagonismo se le da también el tiempo necesario y adecuado a cada uno. En ese sentido, por ejemplo, el hijo menor tiene bastante más tiempo porque es bastante más relevante él antes que el hijo mayor. O por ejemplo, de las hijas, la hija adoptiva, puesto que ella también acaba siendo más instrumental para la historia, también tiene más protagonismo y más tiempo en comparación con la hija pequeña, que también tiene sus momentos, pero son un poco anecdóticos y accesorios. Y la familia como concepto siempre simboliza muchas cosas dentro de cualquier narración. En este caso simboliza que Sully ha echado raíces y se ha establecido de forma definitiva en Pandora, de que su vida ya está hecha allí. Y esta película sí que hace una cosa, sí que repite un esquema de la primera, pero además lo evoluciona también, lo desarrolla más. Y es que recordemos que en la primera el desafío y el viaje de Sully, de Jake Sully, era ser aceptado por la sociedad omaticaya y él tenía que adaptarse a ella, a sus costumbres y a su modo de vida. Aquí ocurre algo bastante parecido porque ahora es toda su familia quien tiene que adaptarse a otra nueva sociedad, a otro nuevo hábitat, a un nuevo bioma y a otra forma de vivir. Entonces ya no solo es él, sino que además es su mujer y todos sus hijos. Y realmente ves que el superar esos desafíos de adaptación para todos ellos es lo que les hace evolucionar como personajes, y además es tal y como evoluciona Jake al final de la película, porque se da cuenta de que al final tiene que luchar y de que no puede escaparse de sus problemas, de que no hay forma de huir, sino que hay que hacerles frente. Y por otro lado, también me alegro de que no se haya cumplido otra predicción mía, porque con esto del agua yo pensaba que la cosa iba a ir sobre el cambio climático, pero realmente esta secuela, esta segunda entrega, lo que hace es simplemente continuar con la misma historia sobre la colonización del planeta de la primera, y yo creo que eso es bastante acertado. Así la película se siente como una auténtica continuación de la primera, está muy bien ligada de hecho con la primera en mi opinión, y no se siente como una película independiente. De haberse cumplido lo que yo dije, esta película habría sido como, sí, la segunda parte de Avatar, pero como una cosa independiente, desligada un poco, y la verdad que menos mal que no se ha cumplido. En ese sentido, en conclusión, al final la película ha acabado siendo incluso mejor de lo que yo mismo me esperaba, al menos para mí. Aunque la película dure 3 horas, realmente yo no he sentido en ningún momento que haya habido momentos redundantes o que sobrasen, aún a pesar de que hubiese escenas en las cuales los hijos se metían unas cuantas veces reiteradas en líos y Jake tenía que ir a salvarles, o por ejemplo tantos planos visuales para mostrarte toda la naturaleza, pero realmente todo eso sirve para llegarte a impactar más o para establecer precisamente la personalidad y algunas de las acciones de los hijos, por ejemplo. Y aunque algunas cosas se repitan, realmente yo no las sentí redundantes o aburridas o reiterativas. Y esto no ocurre porque realmente cada acción tiene al final su consecuencia. Es decir, todas las cosas que pasan siempre provocan la siguiente dentro de la trama. Y por eso el ritmo de esta película, aunque sea de 3 horas, el ritmo era muy importante para una película tan larga, cuadrarlo. Había que hacer un buen ritmo y yo creo que lo consigue porque siempre es un péndulo que va de tensión a ternura, de ternura a tensión. Y tienes una escena donde se te muestra lo bello que es el mundo, pero después se te muestra, no te olvides de que hay un peligro, de que están los soldados siempre acechando y ellos también están avanzando dentro de su trama. Y ellos, por ejemplo, también están aprendiendo, por ejemplo, a manejar los dinosaurios o están adaptándose de alguna u otra manera. Y entonces, en definitiva, en conclusión, nada me parece gratuito en esta película. Incluso la duración de 3 horas era necesaria precisamente para desarrollar emocionalmente todas las cosas que te quiere hacer llegar la película y también desarrollar a los personajes, a los hijos, a Jake, a su mujer. Porque además son muchos personajes, pero había que desarrollarlos y en 1 hora y media, por ejemplo, o en 2 quizás no te dé tiempo. Y junto a eso, también, además, desarrollar todo lo que es el mundo y de que sientas ese mundo, construir el mundo de Pandora. Y en este caso, las 3 horas es la duración óptima para la escala que es esta película, porque es una escala muy grande y evidentemente necesitas una escala más grande de tiempo para contar semejante historia. Asunto aparte también, incluso el cómo se ha retconeado al villano, y esto no es ningún spoiler porque es con lo que abre la película, es lo primero que vais a ver, pero el villano se ha retconeado en esta secuela e incluso eso me ha parecido que se ha hecho bastante bien, porque se hace bien según la lógica del propio universo y además se ha hecho de forma bastante interesante porque es poéticamente irónico el cómo pues se vuelve a darle vida al villano en esta secuela en el sentido del agua. En fin, en conclusión, realmente no puedo decir nada más porque esta película la he visto en el cine y ahí evidentemente no puedo coger notas o darle al pausa a la película, pero bueno, grandísima obra audiovisual de James Cameron, una historia que te llega a través de los sentidos, a través de lo emocional, para que sientas el mundo, para que quieras quererlo y por contra también quieras odiar a la fuerza antagónica. Nada me ha sobrado, todo tiene su sitio, está magistralmente ejecutada en absolutamente todo y, en fin, es una grandísima nota con la que acabar este año 2022.
años. Dale like al vídeo, dislike si por alguna extrañísima razón no os ha gustado Avatar el sentido del agua o si sois unos amargados. Suscribiros al canal si le habéis dado like y hasta otra.